Si has vivido en Colombia en los últimos 30 años, seguramente has escuchado por ahí de los hipopótamos colombianos. Pero no te confundas, esta no es una especie nativa de Colombia, fueron traídos desde el África por nada más y nada menos que Pablito Escobar. Resulta que en 1984 Pablo tuvo la gran idea de traer estos animales desde África para armar su propio zoológico en la Hacienda Santa Bárbara. Dice que Hacienda Santa Bárbara, Hacienda Nápoles. Pero tras su muerte y al final de su cartel de drogas, al gobierno colombiano le quedó el que trompo en la uña. Por lo que los animales que habitaban la hacienda quedaron sin control y encontraron un nuevo hogar por el Magdalena Medio. Hoy por hoy, el gran problema al que se enfrenta el Ministerio de Ambiente es que estos hipopótamos se han estado reproduciendo los últimos años y actualmente hay 180 individuos. Gracias al rico ambiente y debido a que no hay depredadores que controlen el crecimiento poblacional de esta especie, ha crecido muchísimo y ahora es una especie dominante en el ecosistema, lo que ha traído muchos problemas. Por un lado, los hipopótamos son potencialmente destructivos para la vegetación, ya que tienen una manera muy particular de pastar. Comen como unos hijueputas. Además, ya que son animales semiacuáticos, generan una alteración en los nutrientes orgánicos e inorgánicos de los cuerpos de agua por medio de su orina y sus heces. En segundo lugar, hay que reconocer que estos mega herbívoros son muy territoriales y pueden llegar a ser agresivos con los lugareños. Pero, ¿cómo lidiamos con este dilema? Pues existen dos posturas en el momento. Por un lado, los científicos argumentan que los hipopótamos son una especie invasora que debería ser erradicada para que no sigan perpetuando daños al ecosistema y a la población. Por otro lado, se encuentra la postura animalista que defiende los derechos individuales de los hipopótamos al ser seres sintientes y optan por medidas que priorizan el bienestar de los hipopótamos por encima de los daños que estos puedan causar en su entorno. Ambas posturas siempre entran en conflicto debido a que defienden éticas muy distintas. En primer lugar, tenemos a los científicos que optan por basarse en la ética de la conservación, la cual le da importancia a la naturaleza tomando en cuenta todas las especies y su contribución con la integridad del ecosistema y la conservación de la biodiversidad. No se basa en qué tanto siente una especie, sino en qué tanto le aporta el cuidado del planeta, por lo que no considera que se deba evitar todo el sufrimiento en la naturaleza, pues es necesario en ocasiones para mantener el balance en el mundo. En segundo lugar están los animalistas que se basan en la ética animal, la cual considera que se deben valorar a los animales sintientes como individuos y por lo tanto valorar sus intereses por encima del lugar que ocupan en un ecosistema o en el planeta. Consideran que cuidar de los animales es más importante que cuidar del entorno en el que se encuentran. Esta ética no tiene en cuenta plantas, hongos, bacterias o ecosistemas. Teniendo esto en cuenta, ya se imaginarán un poco qué tipo de solución puede estar planteando cada postura. Los animalistas quieren defender a como de lugar los 180 hipopótamos que hay, por lo que han propuesto soluciones como la creación de zonas de manejo y confinamiento de animales que se encuentran libres de las inmediaciones de la Hacienda Nápoles. Monitoreo, captura, esterilización y reubicación, de los cuales 10 ya han sido esterilizados y reubicados en zoológicos. Y por último, un plan piloto de uso de Gonacon, un método de contracepción utilizado en los zoológicos de Estados Unidos que reduce costos y riesgos de personal. Estas soluciones pueden verse muy bonitas en papel, pero la realidad es otra. El confinamiento de los hipopótamos resulta ser en extremo complicado y peligroso. Además de estresante para ellos, podrían terminar en un sufrimiento mayor al que sentirían si fueran sacrificados. La reubicación de los hipopótamos restantes tampoco es viable porque los zoológicos no desean recibirlos, ya que desde la pandemia los ingresos de los zoológicos bajaron mucho y su transporte es bastante costoso. En tercer lugar, usar Gonacon no es tan seguro para los hipopótamos, pues nunca ha sido usado en ellos y no se sabe qué tanta cantidad se necesitaría para cada uno. Además resulta muy complejo distinguir a las hembras de los machos y saber cuáles han sido esterilizados y cuáles no. Dejando a un lado las soluciones de los animalistas, hablaremos ahora de la que proponen los científicos. La ética de la conservación básicamente los condujo a una sola solución y es proteger el ecosistema en el que están los hipopótamos al catalogarlos como especie invasora. Esto implica que como están acabando con el ecosistema en el que se encuentran, deben ser sacrificados al menos 30 por año para controlar su reproducción y asegurar la supervivencia de las otras especies que se encuentran en el mismo espacio. Para los animalistas esta solución resulta absurda, puesto que si se hiciera, entonces dirían que también debería hacerse con los humanos que invaden ecosistemas y amenazan la supervivencia de muchas otras especies. Además, un animalista argumenta que el término invasor resulta inapropiado, puesto a que los hipopótamos no llegaron acá solos, ellos fueron traídos por humanos y no podemos
solo lavarnos las manos ahora con sus vidas, vidas sintientes y valiosas. Luego de la anterior explicación se llega a la conclusión de que hacer que ambas partes se pongan de acuerdo es una misión casi imposible, porque lo que defiende una postura va en contra de lo que defiende la otra. Entonces se convierte en una discusión sin fin en la que alguna de las dos posturas va a terminar perdiendo independientemente de cuál sea la solución a la que se llegue. Es por esto que resulta importante proponer maneras en las que se puede acabar el conflicto entre científicos y animalistas para actuar lo más pronto posible y que no se siga agrandando el problema. Por esta razón nos atrevemos a opinar que en este caso lo mejor es que ambas partes se reúnan para discutir el tema siendo lo más imparciales posibles, de forma que se haga un listado de pros y contras en el que se discutan tanto los beneficios como los daños de la solución de cada postura, y de este modo determinar cuál solución es más beneficiosa y realista para todas las especies y ecosistemas involucrados. Pero entonces la pregunta permanece, ¿debemos seguir las recomendaciones de la ciencia o debemos proteger ante todo a los 180 hipopótamos? ¿Qué opción es más ética? En nuestro caso, si bien no es que nos guste la idea de matar seres sintientes, consideramos que proteger la biodiversidad, el bienestar del ecosistema y la seguridad de las comunidades locales es prioritario, en este caso por lo cual nos sentimos más alineados con la postura de la ética de la conservación. La presencia de estos mamíferos en el país representa una amenaza para las especies autóctonas, muchas consideradas sintientes también, y el ecosistema en general. Además, la agresividad y el tamaño de los hipopótamos supone un riesgo para las personas que viven cerca de ellos. Aunque los animalistas pintan soluciones muy bonitas, se ha probado que estas a la hora de la verdad son poco realistas, inviables o terminan teniendo otras repercusiones negativas que al fin lo único que hacen es pasarle la papa caliente a alguien o algo más. Es cierto que los hipopótamos no llegaron acá solos, pero de igual manera creemos en que en ese sentido tenemos la responsabilidad de actuar para corregir el daño que nosotros mismos hicimos, no solo en función de los hipopótamos, pero también de todos los seres vivos y no vivos que se ven afectados por su presencia, usando la forma más viable, realista y beneficiosa posible. Si no seguimos yendo por las ramas para buscar soluciones a medias, el día de mañana ya no se van a tener que matar 180 hipopótamos, sino 300 o 400 y la idea es evitar el mayor sufrimiento posible. Fin. Gracias por ver.